Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos 2 minutitos para que se conecte el resto, por favor. Y ya empezamos. Buenas noches. Ok, listo, que estamos, recién terminamos la otra clase de la otra materia, por eso no se conectan todavía. Ya. Entonces, démosles unos 3 minutitos para que se conecten y ya empezamos, ¿sí? Ok, listo. Listo, chicos. A ver, hasta que se conecten los demás, ¿ya pudieron solucionar el tema de las clases que estaban, de las horas que estaban, al mismo tiempo con las otras clases? Así es, ingeniera, sí, ya como quien dice, ya estamos dando los exámenes, ya terminamos, al menos en mi caso. En mi caso, ya terminamos lo que es la economía del transporte, creo que sí. Ya dimos el examen, ya se terminó esa materia, esa es la que se me cruzaba, pero ya en estos momentos no hay problema. Al Ya, menos para mí ya no. ¿tú eres de validación 5 o 6? 5 me dijeron, 5. Ya, ok. ¿Alguien más tal vez de validación 6 que ya haya solucionado eso? Listo. A ver, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Espero que ya les hayan ayudado con el tema de las materias y también ya están subidas las tareas, ¿no? Ya las pueden ver ustedes. No, o sea, las materias no nos han arreglado. Tenemos los 3 exámenes en la misma fecha, el 25 de enero, pero es para el 25 de enero. Solo que tenemos en el mismo día, tenemos 3 exámenes.
de 3 materias diferentes. Tenemos desde las 6 de la tarde hasta las 11:59 de la noche. Ah, Ese es el entonces inconveniente que tenía el personal. ya eso faltaría. Bueno, yo pensé que ya les habían solucionado, si no me toca hablar otra vez con la encargada del departamento académico para ver cómo les pueden ayudar. Claro, si ya no cambiaría la ficha, nos tocará hacer los exámenes esos 3 días y el 23 las lecciones, que también son 3 lecciones en el mismo día, en esas 4 horas que toca hacer, pero tocará hacerlas, si ya no las cambian, tocará hacer nada más. Veamos cómo les pueden ayudar, yo creo que sí. Yo voy a hablar No. con Ok, listo, muchas la gracias. persona que se encarga de eso. Con el resto de las tareas ya están, ¿no? Ahorita estoy viendo. Sí, yo creo que ya están subidas las tareas. Bueno, ya, listo, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a empezar con la unidad 3. Sí, en resumen de las anteriores clases, pues ya habíamos hablado de lo que es la ética, la moral, lo que es los códigos éticos, la ética en la sociedad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Vimos también los tipos de responsabilidad social. Sí, vimos lo que es la ética y la vida profesional, cómo se aplicaría la ética a la parte profesional dependiendo de cada profesión, ¿no? Vimos que hay cosas que se pueden sancionar dependiendo de la profesión, hay otras que no. Habíamos visto también, bueno, la ética en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, las cosas que se hacen fuera de nuestra profesión, ¿sí? Y el día de hoy vamos a ver la unidad 3, que vamos a hablar acerca de la ética comunicativa y la búsqueda del consenso. Vamos a empezar con este tema para luego ir con el tema del filósofo que vamos a ver luego de esto. Listo, a ver. ¿Cómo nosotros podemos lograr acuerdos? Jürgen Habermas es un filósofo. Vamos a primero a ver quién es esta persona, ¿sí? Jürgen, se llama Jürgen Habermas. Es un sociólogo y filósofo alemán que nació en el año de 1929. Es el representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y enseñó filosofía y sociología también en Frankfurt. Dirigió el Instituto de Max Planck entre 1971 y 1980. Este señor es el heredero de la dialéctica de la Ilustración, en el cual consiste que este proyecto sociológico es una reflexión moral sobre el desarrollo del capitalismo avanzado. Habermas propuso un marxismo que no era ortodoxo y que abandona esa idea marxista de una organización que sea productiva de la sociedad. ¿Sí? La obra filosófica de este filósofo trata de recuperar un punto de contacto entre teoría y la práctica frente a la neutralidad de los saberes positivos y científicos. Según Habermas, no es posible una objetividad ajena a los valores y a los intereses. Es por esto que estos saberes resultan, o sea, se basan en la parte instrumental, por así decirlo, como que en la parte
en la parte actora, ¿sí? Él proyecta esta racionalidad discursiva en una teoría de acción comunicativa, ¿sí? Por ejemplo, el método para escapar a una desvalorización sería basar la estructura de la actividad dedicada a un objetivo y de este entendimiento se crea un tipo de coincidencia de los proyectos vitales. A esto le llaman la razón comunicativa, ¿sí? Que se fundamenta en el carácter del intersubjetivo del saber y esto devolvería a la sociedad el control y la orientación consciente de fines y valores respecto a sus propios procesos. ¿Por qué vemos de qué se trata lo que nos propone Habermas? Él, para explicar esto, es que él explica que la posibilidad de argumentar a favor o en contra de la eutanasia y la muerte digna implica ciertos conceptos claves como democracia, justicia, autonomía. Sin embargo, nos hacemos la pregunta de si es viable juzgar sobre el deseo o necesidad de morir que tiene un enfermo terminal. Ustedes, no sé, ¿qué opinión tienen acerca de la aplicación de la eutanasia, digamos, en nuestro país? ¿Qué opinan de esto? Ahora vamos a preguntarle a Samuel. Ingeniera, buenas noches. Verá, sobre esa eutanasia, no podría decirle si estoy de acuerdo o no, porque hay personas que realmente están en un estado crítico, hablemos de cáncer, están sufriendo, están padeciendo. Como usted dijo, piden la muerte, ¿no? Pero si lo hacen legal, yo creo que para esas personas estaría bien, pero siempre y cuando no se les diga, simplemente a los familiares. Estaría en una parte de acuerdo, sí, pero en otra parte es una vida. No sé si es un favor que se le está haciendo o lo estamos asesinando. La verdad que ahí tengo esa duda, ese interrogante. Le digo, a veces pienso que es bueno, pero a veces es malo porque estamos quitando la vida de una persona. Bueno, ese es mi criterio, mi manera de pensar, ingeniera. Muchas gracias, Samuel. Sí, precisamente a eso nos referimos, ¿no? Aquí es importante saber las opiniones y los criterios de todos sin atacar o validar o negar algo, pero este tema, por ejemplo, que vamos a ver, el de la eutanasia, tiene que ver con todo lo que Habermas, lo que Habermas trata de explicar, ¿no? Cómo ciertas situaciones se anteponen ante nuestro accionar, ¿no? No sé, alguien más tal vez piensa que este tema de la eutanasia no es ético ni moral. Veamos si Ceci, que está por ahí, nos puede decir qué opina acerca de este tema. Ceci, ¿estás por ahí? Bueno, entonces preguntemos de, no sé, Clever, ¿estará por ahí tal vez? Sí, licenciada. A ver, dime, Clever, ¿tú qué opinas del tema de la eutanasia? ¿Debe ser legal? ¿Debe ser aplicable? ¿No? Sí, ¿y por qué? Bueno, licenciada, según mi forma de pensar, sí debería ser aplicada. En consideración a varias personas que tienen algunas dolencias o algunas enfermedades críticas. Si no es mucho redundar el caso, estamos hablando hace menos de 72 horas que hubo las 2 eutanasias
en Colombia. 2 personas que tenían un cáncer terminal con dolores sumamente muy fuertes que no lo soportaban, y la mayoría de la gente criticaba por qué tomaron esa decisión, pero no consideramos el dolor que cada persona atravesaba y también que sus familiares sufrían. Es mi forma de pensar, ¿no? Espero que la respeten y espero que también sea considerada esa forma que yo tengo. Listo, Clever, muchísimas gracias. Sí, justamente vimos la noticia de que en Colombia pues hay algunos casos que ya se han podido ejecutar, ¿no? A pesar de que hubo mucha oposición, porque en el caso de la señora, que no recuerdo el nombre, una señora joven, porque esta señora pues tenía 56 años, me parece 54, para mí es joven todavía, ya tenía fecha para su eutanasia, pero por la oposición de ciertos sectores sociales y todo, le negaron. Y como dice Clever, pues del día de ayer ya, no el día de ayer, creo que fue el domingo que ya se ejecutó esto, ¿no? Entonces, bueno, hay varios puntos de vista que nosotros como sociedad tenemos que tomar a consideración. A pesar de que nuestra legislación respeta la libertad de culto y pues estamos en un estado laico, sí hay personas que consideran la religión como base importante de lo que se considera ético y moral. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos sectores religiosos sí se oponen a esto porque dicen que uno no puede escoger cuándo morir ni cómo morir, ¿no? Que el suicidio y la eutanasia están considerados como pecados y, y pues se oponen, ¿no? Porque dicen que esto no debería ser así y que no importa lo que estas personas puedan estar pasando, pero pero no tendrían el derecho de poder decidir cómo morir por estos pensamientos que también son parte de su ética. este, no estaríamos hablando de una ética profesional, sino más bien de una ética, como es, cotidiana, ¿sí? Una ética de en la vida cotidiana, una ética propia y una moral propia, pero por eso preguntaba, quería saber si es que alguien tiene, tal vez comparte este tipo de pensamiento de que no debería aplicarse la eutanasia en el país por estos motivos o por otros. Bueno, voy a entender que todos están de acuerdo, ¿no? Con, con la aplicación de la eutanasia como algo legal y como algo de libre acceso para todas las personas. Bueno, hablando de lo que nosotros comprendemos como correcto o incorrecto, moral o no moral, justamente Samuel decía que él piensa que sería bueno que la familia sepa, pero no la persona que está padeciendo la dolencia. Pero ahí estaríamos, en cambio, yéndonos en contra de los derechos de decisión de esta persona, porque la familia pues no podría tomar la decisión de que se le practique una eutanasia a una persona que no sepa, ¿no? Eso sí sería un tema bastante más complicado, porque ahí ya estaríamos yéndonos en contra de absolutamente todos los derechos de la persona. Lo que es diferente es, por ejemplo, cuando una persona tiene muerte cerebral, ya no tiene actividad cerebral, simplemente están funcionando los órganos a una capacidad baja. Y ahí es cuando la familia sí tiene la potestad de decidir si es que si es que esa persona continúa conectada, a pesar de que las probabilidades de volver sean
casi nulas, o desconectar. En esos casos sí, porque la persona ya no tiene facultades de decisión. Entonces ahí sí, quienes deciden el futuro de esta persona, pues es la familia. Pero, por ejemplo, en el caso de un cáncer o alguna enfermedad catastrófica que ya que la familia decide, eso sí sería un poco complicado, porque tal vez esta persona sí quiere continuar viviendo con su enfermedad, pero no podría pues la familia decidir, ¿no? Entonces, al momento de decidir qué es correcto y qué no es correcto, entran todas las opiniones de todos los colectivos que forman una sociedad. Inclusive en el momento de ahora pues está en debate el tema del aborto, de que si va a ser despenalizado en casos de violación, en casos específicos, y pues también hay colectivos que se oponen por este tipo de componentes sociales, de religión, de valores también. Entonces, en este tipo de decisiones difíciles, es necesario que sepamos que se componen absolutamente de todos, porque todos tienen una opinión y no toda la opinión de todos es la misma. Entonces, es por esto que a eso se trata el discurso de Jürgen Habermas, ¿no? Se hace la pregunta si es viable juzgar sobre el deseo o necesidad de morir que tiene un enfermo terminal, si sí o si no. Como decía su compañero, él piensa que una enfermedad que le tiene sufriendo a una persona es motivo suficiente para concederle la muerte digna, que así se le llama. Pero al mismo tiempo hay personas que no consideran esto como algo viable, y es por lo mismo que en el país esto no es legal. Es decir, en el Ecuador, una persona que está enferma con una enfermedad terminal no puede decidir cómo morir ni cuándo, ¿sí? Porque eso no está permitido, ni tampoco tenemos el acceso a eso de una manera libre y gratuita. Ingeniera, yo creo que por muy legal que hagan la eutanasia o el aborto, en lo religioso siempre se van a oponer. Siempre, porque en lo religioso, yo soy religioso, en lo religioso no podemos quitarle la vida a ninguna persona, solamente Dios. En lo legal lo pueden hacer, pero igual es una vida que están quitando. Claro, bueno, las decisiones legales, este tema es un poco más complicado que solamente el aspecto legal, porque son temas científicos, y generalmente en los países más desarrollados, estas leyes se basan en teorías científicas, más no en legislativas, lo que hacemos en el Ecuador, que por eso hay muchos vacíos legales y muchas leyes mal ejecutadas, porque solamente están viéndola desde la base legal, más no desde la base científica. Y es, claro, como dice Samuel, es totalmente respetable las creencias. Pero inclusive, a pesar de que en un país la mayoría, el 90% de ciudadanos sean católicos, cristianos o musulmanes, así exista un 1% de otra religión, se debe respetar esa libertad de culto, ¿sí? Por eso decíamos que esto de la moral y de la ética es muy variable, porque depende mucho de las costumbres, de las religiones, de todo esto. Y esto, las personas pues que creemos en Dios, decimos sí, pues Dios es el único que pone y quita, pero también existe la parte científica, ¿no? Que es un tema complicado, es bien difícil mantener una neutralidad con este tipo de temas, porque Así es, ingeniera, porque si hablamos de lo científico,
casi todos, por decir un 80%, son ateos. Para ellos siempre hay una situación lógica en todo, científica. Claro. Sí, precisamente, bueno, hablando de eso, hace poco pues también conversábamos de este tema acerca del aborto y pues decían personas que consideran que los fetos son seres vivos. Entonces, siempre hay el tira y afloja de que sí, de los que dicen no, y de los que dicen solo en caso de violación, y otros que dicen no en todos los casos, debería ser legal en todos los casos. Pero justamente hablábamos de esto, ¿no? Que dicen que, pues, que un feto ya es un ser, un ser humano, y que lo que se estaría haciendo es un asesinato. Pero nadie ha considerado que, por ejemplo, en las clínicas de fertilidad hay muchos óvulos que ya están fecundados y los que no se utilizan son desechados. Entonces, en base a lo que actualmente es ilegal, pues tampoco debería permitirse este tipo de acciones de fertilizaciones in vitro, porque estaríamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? Es un óvulo fecundado y anualmente se desechan muchos que ya siendo fecundados no son utilizados, pero nadie hace un escándalo por eso. Pero en cambio sí cuando se trata de una mujer que no desea continuar con el proceso de embarazo. Entonces, claro, ahí vienen muchas cosas de cómo nosotros le damos un significado a cada cosa, que sí, que está bien, que está mal. Juzgar, por ejemplo, si ha sido una violación o no. Ahí entra esto de lo de la moral. O sea, sería correcto que a una mujer que ha sido violada sí se le conceda un aborto, pero a una mujer que simplemente no quiere ser madre porque ha sido por un accidente o porque no se supo cuidar o por X, no tendría el mismo derecho. Entonces, sí es un tema bien complicado actualmente en nuestro país, pues el aborto es un privilegio de clase. ¿A qué me refiero con esto? Un privilegio de clase es que las únicas mujeres que podemos acceder a un aborto seguro somos las personas que tenemos una capacidad económica un poco más elevada. Y el problema es las personas que no tienen dinero, porque una persona que no tiene dinero no puede abortar de manera segura, o se va presa o puede estar en un caso de mala práctica médica, porque precisamente no hay quien regule todas estas cosas. Entonces, por ser ilegal, resulta siendo que el aborto en el Ecuador es un privilegio de clase. Si el aborto nos guste o no nos guste, seguirá existiendo, la gente pues no dejará de abortar, pero claramente sí habría una diferencia si es que ya el Estado se pone a trabajar en qué es lo que va a pasar con esta situación. No se ha aprobado, más que nada no se ha despenalizado desde hace muchísimo tiempo. Sí había un tiempo en el cual no era ilegal abortar, que una mujer sí se puede ir presa por abortar. Y pues, bueno, o sea, hay muchas opiniones de eso. Hay países en los cuales el aborto siendo legal ha disminuido sus tasas de abortos. Hay mayor información, ¿no? Yo pensaría que es un problema también de educación, ¿sí? Porque mientras mejor informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar, ¿no? Y pues bueno, ese es un tema bien complicado. Yo no podría decir si estoy a favor o estoy en contra. Pero pues sí, hay que fijarse también en la base científica y en las estadísticas, en los datos de nivel mundial, de qué es lo que sucede con los países en los cuales es legal el aborto. Y pues eso, o sea, actualmente en el Ecuador, como les digo, es
El aborto es un privilegio de clase, porque quienes tienen acceso seguro es las personas que tienen dinero, más no las personas que no. Y eso es, no es, eso es como una desigualdad social, ¿no? Entonces, sí, dar un criterio de eso es bastante complicado. Por eso decíamos que nosotros no podemos fijar los valores éticos y morales de todo el mundo a partir de nuestras propias experiencias, ¿sí? Porque nosotros debemos fijarnos en un bien común, más no en lo que nosotros hacemos personalmente, porque tal vez lo que nosotros hacemos personalmente no rige la vida del resto de la comunidad. Entonces, estos conceptos pueden dar una respuesta ética a la pregunta que nos hemos planteado. Por ejemplo, esto se puede definir como un proceso formal. O sea, es un modelo que puede construir normas que no dependan de su contenido. El objetivo de plantear este proceso formal como base de una ética remite a la capacidad de argumentar y de dar razones a modo que tenga en cuenta los intereses de quienes participan en la discusión. Como decíamos, hay gente que sí, que hay gente que no está de acuerdo, gente que es neutral al tema, gente que necesita mayor información, gente que sabe otro tipo de información para tomar una decisión. Dentro de la Asamblea Nacional también hay de distintos puntos de vista, dependiendo mucho también de la ideología política de la cual venga el partido al cual pertenecen. Hay los socialcristianos, hay los, bueno, no sé, ahorita no me acuerdo de los nombres de los partidos políticos, pero todos tienen sus ideales distintos y su forma de pensar, y al momento de legislar, todas esas cosas influyen al momento de tomar las decisiones que van a regir las normas y las leyes de un país. Es por esto que es importante, ¿no? Como decíamos, somos bien diferentes de los países de Medio Oriente, porque ahí en sus leyes sí hay cosas que castigan con cárcel, inclusive con la muerte, cosas que para nosotros no serían normales, como eso de manejar, las mujeres que manejan, como mujeres que van solas o mujeres que no se tapan el cabello, o por ejemplo la infidelidad me parece que es castigada con la muerte, ¿no? Y la propia familia pues tiene el derecho de matar a una persona que se haya portado mal en su vida matrimonial. O también hemos escuchado lo de los matrimonios infantiles, ¿no? Los que se casan con menores de edad, y para ciertas leyes pues eso no está nada mal. En cambio para nosotros pues no, eso no es viable, no es factible. Y es por eso que es importante tomar en cuenta los diferentes puntos de vista de todos los participantes de de algo que se vaya a hacer, como de una ley, que se vaya a aprobar o se vaya a rechazar, ¿no? También, claro, hablando ya de casos, no sé si menos serios, porque eso es un tema bien complejo, está, por ejemplo, lo de las corridas de toro, que ya no están y ahora quieren volver a poner, entonces ahí hay gente que dice que sí, que es una tradición, otros que dicen que no, que los animales, que eso es una tortura. Entonces eso, para aprobar una ley o para desestimar una ley, es importante conocer todos los puntos de vista de todos los participantes, de los representantes de los grupos de los cuales se les haya solicitado. Vamos a hablar acerca de la ética de la comunicación, precisamente de esto que estamos hablando. La regla, tenemos como 3 reglas, ¿sí? La principal sería la autonomía de cada uno de los participantes para expresar libremente aquellos argumentos que representan, sus intereses, teniendo como horizonte último la representación simultánea de los intereses.
lo que acabamos de hacer. Pedimos opiniones, no escuché una realmente contraria, me hubiera gustado escuchar, pero así funciona, ¿no? Una de las reglas de la ética de la comunicación es la autonomía de cada uno de los participantes, que cada persona tiene su opinión, su criterio, y debe ser totalmente respetado, escuchado, analizado y discutido, y previamente discutido. Otra regla de la ética de la comunicación es la simetría de los participantes en cuanto al valor de sus argumentaciones, donde solo la coacciona no violenta del mejor argumento se impondrá definitivamente. Se trata del argumento que mejor representa los intereses de todo el colectivo. Entonces, en este caso, digamos que estamos debatiendo la ley de la eutanasia, tenemos varias opiniones, pero la que va a prevalecer va a ser la que mejor nos represente a los intereses de todo el colectivo, no solamente al que vaya en una dirección, ¿sí? Y la tercera regla sería la fiabilidad del consenso adquirido, en la medida que nuevas y futuras argumentaciones pueden criticar y mejorar el argumento considerado como el más válido de todos. A esto se refiere con que siempre debe haber esta apertura de conocer más criterios, ¿sí? De que no tenemos que ser cerrados simplemente a lo que se acaba de hablar, porque puede venir otro comentario totalmente distinto y es importante también tomarlo en consideración, ¿sí? Es por esta razón que la ética propuesta de Habermas se conoce como una ética pragmática, cuyo instrumento es el lenguaje. Entonces, a través de la comunicación, la ética de Habermas funcionaría como parte de un todo, ¿sí? Ya, hablando de la ética de comunicación, consiste en la aceptación intersubjetiva de un argumento que observa la universalidad de un interés común. Por tanto, cabe decir que la validez está dirigida a la producción de consensos, esto es, normas válidas construidas por un grupo de individuos que pretende regular un problema que afecta a todos ellos. Se me ocurre ahorita poner, no por ser, no quiero ser, ¿cómo es? Se me fue la palabra. No quiero ser incendiaria, ¿no? Pero poniendo el tema del aborto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de esta validez y dice que el objetivo de esto es regular un problema que nos afecta a todos, sería encontrar el problema, ¿no? El problema del aborto sería, qué sé yo, que es un problema de salud pública, ¿sí? Y de aquí también nos iríamos al tema de gasto. ¿Cuánto gasto le cuesta al Estado el tema de los abortos clandestinos, por ejemplo? ¿O cuánto le cuesta al Estado mantener niños abandonados? ¿O cuánto le costaría al Estado tener niños con enfermedades de los cuales nadie se haga cargo? Entonces, al momento nosotros de encontrar un problema, deberíamos validar lo que nos ayude a resolver esta problemática, porque es algo que nos afecta a todos, no solamente a los religiosos o solamente a un colectivo feminista o solamente le afecta, qué sé yo, a un partido político, no. Debemos encontrar un problema global y tratar de solucionar ese problema global. Entonces ahí es cuando es válido la ética de la validez de la ética de la comunicación. Entonces, estas normas, como les decía, serán válidas cuando el grupo de individuos podamos regular el problema que nos afecta a todos. Hablando de la comunicación, ya que la base de esto es el lenguaje,
vamos a hablar que la disposición al diálogo es una pieza central de la ética de Habermas. No puede reconocerse sin comprender cuál es el alcance que le otorga la dimensión pragmática del lenguaje. Entonces, empezaríamos por remarcar la idea misma de acción comunicativa como el elemento crucial del consenso. La palabra acción ligada a la comunicación ya nos advierte que la propuesta habermasiana pone el acento en el uso que hacemos del lenguaje en nuestras interacciones sociales. Hace referencia al uso del lenguaje a interrogarnos por su aspecto pragmático, y esto sería un componente clave de la comunicación. La atención de los actos habla de un panorama nuevo para aproximarnos a la ética, ya que Habermas afirma que hay algo en el uso del lenguaje que es universal, y este elemento universal es válido para cualquier hablante, se expresa en el supuesto de un entendimiento mutuo, es decir, la competencia que todos poseemos de acordar con otro. Esta propuesta clave de Habermas confiere al uso del lenguaje una importancia decisiva para el acuerdo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, cuando se discuten algunos temas, lo que comprendemos nosotros como ética del lenguaje, como ética de la comunicación, es que todos exponen sus puntos de una manera clara y formal, cosa que no pasaba, por ejemplo, en el Congreso de los 90. En el Congreso de los 90 hubieron algunos episodios de violencia con los que en ese entonces eran los ministros. Peleas, por ejemplo, me acuerdo de un video de este político apellidado Dotti. Habían peleas de Jaime Nebot también, unas palabras bastante fuertes para venir de una persona que se dedica a legislar. Entonces, esto no tiene nada de ético dentro, hablando, ¿no?, de lo que es la ética de la comunicación, porque el objetivo es que todos podamos comprendernos, todos podamos debatir sin caer en este tipo de problemas que existían antes. Le pongo como ejemplo al Congreso de los 90, porque es el referente que yo tengo, ¿no?, aquí dentro de nuestro país. Entonces, eso, vamos a hablar de la ética del discurso. La ética del discurso es el acto de habla que hace posible que el entendimiento y el consenso primen sobre dogmatismos e imposiciones. Se trata de una situación ideal del habla, en la que como partícipes reales o potenciales de interacciones comunicativas se presupone la posibilidad de un entendimiento racionalmente motivado. Hablar es querer estar de acuerdo. Sin el uso del lenguaje, esa posibilidad no sería, sin el uso del lenguaje no sería posible, ¿no? La ley moral es una ley autoimpuesta, ¿sí? Pensé que alguien levantó la mano. La conciencia se autolegisla, pero esa ley no puede proceder solo de la unidad de la conciencia individual, sino que esta debe ser consensuada social y democráticamente. El ser humano no puede verse forzado por esa necesidad de consenso, porque está hecho de lenguaje. Y el lenguaje, pues, es la comunicación. Y esta comunicación busca que tengamos un fundamento para poder debatir y para poder llegar a una solución. Ya, vamos a ver, ¿a qué nos referimos con la pragmática universal? ¿Qué es la pragmática universal? Creo que alguien está con el micrófono abierto. Ya.
A ver, ¿qué es la pragmática universal? Bueno, la pragmática universal sirve para comprender el criterio trascendental de lo universal. El uso del lenguaje se pone en juego con lo que Habermas denomina pretensiones de validez. Debemos distinguir varios niveles según el tipo de enunciado que se emplea en la comunicación, y estos enunciados dependerán de cuál será el mundo al que hacemos referencia. Habermas dice que la pragmática universal igual consta de tres partes. El primero sería el mundo objetivo, en donde este mundo objetivo está compuesto de hechos o entidades tales como mesas, árboles, máquinas, personas, cuerpos, etc. Ese es el mundo objetivo. El mundo social es cuando el argumento se representa los intereses de todo el colectivo, lo que hablábamos, que no se vaya solamente a uno de ellos, sino parte de un todo. Y el mundo subjetivo está compuesto de lo que es intangible, por ejemplo, de las sensaciones, de las emociones, de las ideas, de los sentimientos, de los pensamientos, etc. Entonces, dentro de esta pragmática universal tenemos el mundo objetivo, el mundo social y el mundo subjetivo. Cada vez que hacemos referencia a estas estructuras del mundo, esto implica la existencia de un oyente, es decir, de alguien que me va a escuchar. En este sentido, los actos de habla se vinculan con diferentes pretensiones de validez, ¿sí? Pretendemos que aquello que decimos es normativamente aceptable. Y al hacer referencia al mundo subjetivo y emplear enunciados expresivos como estoy molesto, estoy triste, estoy enojado, pretendemos que aquello que decimos es sincero y en todos los casos, independientemente de que se cumplan o no estos requisitos de validez, al hablar sobre el mundo, podemos poner en marcha estas pretensiones, es decir, la construcción de un vínculo entre comunicación y entendimiento mutuo. La capacidad para crear este vínculo se presenta como un aspecto constitutivo de la naturaleza humana. Una competencia del acto que habla, que es base y punto de referencia de la posibilidad de acordar con otro y por lo tanto de una racionalidad comunicativa. Hacer el uso del lenguaje es poner en juego la potencialidad de un acuerdo racional, es decir, la posibilidad de una comunicación libre de dominaciones, de asimetrías y de injusticias. Esta racionalidad comunicativa es dialéctica porque su síntoma de presencia es unidireccional. No es unidireccional, sino es el diálogo y la confrontación. Es posible determinar lo correcto o lo verdadero sin recurrir a esa unidad en la diferencia representada por el diálogo. Es imposible llegar a lo verdadero o a lo correcto sin contar con la diferencia como motor que precisa del transcurso histórico para llegar a una reconciliación. ¿A qué me refiero con esto? Que no podemos determinar qué está bien y qué está mal solamente desde nuestro punto de vista o desde lo que piensan los que están de acuerdo con uno, ¿sí? Porque eso ya no es democrático. Siempre es importante conocer lo que los demás, inclusive lo que la oposición debe decir, para poder llegar a algo verdadero, algo que tenga validez, ¿sí? Porque es injusto, ¿no? Que solamente nos reunamos un grupito de personas que pensamos igual y que pasamos por las mismas circunstancias sin escuchar lo que los demás tienen que decir, lo que los otros que son distintos a nosotros tienen por decir. Es por esto que es importantísimo la racionalidad comunicativa, ¿sí? Bueno,
como conclusión podemos decir que el uso del lenguaje y la ética comunicativa están ligadas a la existencia de una comunidad de diálogo en la que las pretensiones de validez se desenvuelven en el plano de la formación de acuerdos y estos dan cuenta de la coordinación de acciones. Se presentan así como un espacio normativo delimitado por esta competencia comunicativa. Quien entabla un diálogo considera al interlocutor como una persona con la que merece la pena entenderse para satisfacer intereses universales, porque solo si reconocemos que la autonomía de cada hombre tiene que ser universalmente respetada, podremos exigir que se respeten sus peculiaridades y la forma de hacerlo será a través de los diálogos. Es decir, nosotros no podríamos pedir ser respetados si no respetamos al resto. Desde estos supuestos sería posible construir no solo una ética propia de un Estado, de una nación, sino una ética universal. Y bueno, para finalizar, vamos a ver lo que es la teoría de la justicia. Es complicado. Esto es complicado porque, como decíamos, con temas como la eutanasia o como el aborto, ejercer lo que es la justicia es un caso de bastante análisis y de la participación de varios sectores, ¿no? Hay un caso que es parecido a lo que empezamos hablando en la clase, que es el caso de Vincent Lambert, que está en coma desde hace 11 años. Este caso fue el que reabrió el debate a nivel mundial acerca de la muerte digna. Hay personas que respiran, que les late el corazón y que están vivas, pero la ley permite que a esas personas se les extraigan los órganos para trasplantarlos a otras personas. ¿Por qué? Porque su cerebro ya no da señales, hay muerte cerebral. Es muy complicado para las personas que pues hemos pasado por esta situación de perder un familiar que tenga una muerte cerebral y tener esta opción de donar los órganos, ya que pues bueno, si la persona tenía un buen estado de salud y tiene los órganos completos, pues existen, ¿no? Esta posibilidad de donar los órganos. Inclusive nosotros, como personas, podemos tomar esta opción en el caso de que, no sé, de que suceda algún accidente o de que pase algo, nosotros podríamos ser potenciales donadores de órganos. Pero, por ejemplo, este caso de Vincent Lambert, la batalla legal que abrió este caso, se hizo una batalla legal entre los padres y la esposa, ya que la esposa de él quería una cosa y los padres de él querían otra, ¿no? Para un padre, pues debe ser lo más difícil del mundo, lo más feo, tener que decidir entre si su hijo debe morir o debe continuar conectado a las máquinas. Claro, como padres es entendible que se aferren a la mínima posibilidad de que su hijo continúe existiendo de cualquier manera. Pero en este caso, por ejemplo, la esposa de Vincent quería que él ya no sufriera más. Entonces, no podían tomar una decisión porque habían exactamente este tipo de vacíos legales en donde no se puede determinar. Si es que hay dos contrapartes, los dos son parte de la familia, va a existir un conflicto de intereses ahí. Entonces, si no hay una voluntad del paciente, es bastante complicado. Justo lo que decía Samuel, él decía que sería bueno que la familia tome la decisión, pero no la persona. En estos casos eso sí pasa, ¿sí?
Pero bueno, es un tema bastante largo. Hay diferencias muy grandes entre muerte digna, eutanasia y suicidio asistido. El suicidio asistido es otra práctica que no tiene nada que ver con las enfermedades terminales, simplemente es cuando una persona ha decidido ya no vivir más, sin necesidad de tener ningún tipo de dolencia, ¿no? Entonces, bueno, son temas bien complicados, donde definitivamente entra en juego la ética y la moral, tanto como profesionales y la ética y moral personal, ¿no? La que aplicamos en nuestro día a día. En la plataforma están documentos que sería importante que vean. Les recomiendo. Siempre es bueno informarse de todas estas cosas, no solamente como profesionales, sino también como parte de la sociedad. Y es interesante tener este tipo de debates con la familia, con amigos, porque todos tenemos opiniones distintas. Y ahí es cuando nosotros comprendemos y entendemos cómo funciona lo de la ética y la comunicación, ¿no? Que es bastante importante. Entonces, bueno, les recomiendo eso. Les recomiendo que vean las noticias también, que vean los casos, estos que son los casos más próximos que tenemos en el país hermano de Colombia. Y eso sería conmigo hasta el día de hoy. Nos vemos el día de mañana y espero que tengan una linda noche. Ingeniera, buenas noches. Sí, gracias. Hacen muy buenas noches. Dios la bendiga. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Luego, Licen. Pregunta. Una buena noche, licenciado. Gracias igualmente. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, gracias.